Continuando con el capítulo de la corteza cerebral, hoy vamos a hablar del homúnculo de Pengel o el homúnculo cortical. Para saber y hablar del homúnculo, debemos definir primero la palabra. El significado literal de homúnculo es hombrecillo en el cerebro. Esto es por tratarse de una metáfora, ya que el término puede resultar de forma confusa y además una ambigüedad queda acentuada por el doble vertiente del significado. ¿Por qué se dice doble? Por un lado, el tradicional concepto filosófico de homúnculo va a hacer referencia a lo que dice como agente que dirige el procesamiento de información y la uniforma dentro de la conciencia. Por lo tanto, es una propiedad emergente surgiendo de la mezcla de inputs, outputs y una mezcla de información almacenada que se va acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, esto quiere decir que este hombrecillo en la cabeza resulta el equivalente a un director de orquesta, puesto que sería el encargado de regular las actividades mentales. Esta acepción lleva a un círculo vicioso que se extiende hacia el infinito. Por lo tanto, ese hombrecillo necesita de otro hombrecillo que a su vez necesita de otro y así sucesivamente. El término de homúnculo fue consecuencia de la necesidad de justificar los procesos cognitivos del hombre, ya que el hombre tiene intenciones, metas, voluntad, el yo y otros aspectos. En la actualidad sigue vigente este término, ya que se origina la necesidad de otra vía. ¿Cuál sería este otro concepto de homúnculo? Es aquel que se refiere a una pintoresca representación artística de la correspondencia entre las diferentes partes de la superficie del cuerpo y la superficie del cerebro. Los rasgos grotescamente deformados, como podemos observar en la imagen, pretenden indicar que ciertas partes del cuerpo, como los labios y la lengua, están mucho más representadas que otras. En todo caso, el homúnculo sería el equivalente a un mapa topográfico en el cual se registra una organización somatotópica de las áreas motoras de la corteza cerebral. Es decir, que este segundo concepto, este enfoque de homúnculo, es el que se acierta y asemeja a lo que manejamos en la actualidad. El homúnculo refleja nuestra capacidad de discriminación sensorial y la importancia motriz de cada parte de nuestro cuerpo. En términos evolutivos, el sistema motor es probablemente el más antiguo de todos los sistemas sensoriales. La locomoción es uno de los atributos básicos de los organismos más simples. El desplazamiento permite una interacción más compleja con el mundo.
En este sentido, tanto la discriminación sensorial como la discriminación motora van a ser paralelas y están muy interconectadas, constituyendo una doble banda que recorre la superficie del cerebro de oreja a oreja. El homúnculo cortical o el homúnculo de Painfeld es considerado en el campo de las neurociencias como los homúnculos corticales, ya que son representaciones humanizadas de la distribución de los nervios y estructuras cerebrales que se relacionan con funciones motoras y sensoriales. Los seres que tienen un aspecto similar al de las personas, si bien sus miembros son poco proporcionados, estas irregularidades resultan útiles para conceptualizar la inervación diferencial de las partes del cuerpo. El aspecto clave en la morfología de los homúnculos. Los homúnculos han sido descritos y representados por Wilder Painfeld, es un neurocirujano canadiense que a mediados del siglo XX representa en forma de homúnculo el mapa motor cortical. Trató de reflejar la secuencia y extensión relativa de las regiones correspondientes a las distintas partes del cuerpo. También Painfeld, entre 1937 y 1954, al desarrollar estas representaciones topográficas cerebrales, las hace como mapas de las vías nerviosas. Por lo tanto, las distintas funciones de nuestro organismo no se encuentran representadas de forma proporcional en dicho mapa, sino que su tamaño depende de la complejidad de los nervios correspondientes. La localización de estas áreas cerebrales presentan paralelismos notables con la estructura externa del cuerpo. Se toma en cuenta en estas representaciones topográficas el estímulo del córtex en personas conscientes durante las intervenciones quirúrgicas. Y así, Painfeld localiza en el córtex los movimientos que iban asociados a cada punto estimulado eléctricamente. Es así que el homúnculo de Painfeld ha sido calificado como grotesco por su propio autor a causa de la irregularidad de su morfología, mientras que las manos, la boca, los ojos y las orejas son desproporcionadamente grandes en comparación con el cuerpo humano. El resto del homúnculo
tiene una apariencia débil. La comparación entre las enormes manos y los brazos frágiles y delgados resulta una característica aún más marcada en el homúnculo motor que en el sensorial. La causa peculiar del homúnculo van a ser las diferencias en la inervación de las distintas partes del cuerpo, como he mencionado con anterioridad. El homúnculo sensorial representa la corteza somatostésica o somestésica o sensorial primaria. Esta se localiza en el giro postcentral, una circunvolución cerebral situada en la región del lóbulo parietal anexa al frontal. En este caso, Painfeld es el primero en describir esta parte del cerebro que corresponde a las áreas 1, 2 y 3 del modelo de Brodmann. En esta sección de la corteza, la representación corporal se encuentra invertida. ¿Qué quiere decir? Que los dedos de los pies están en la parte superior, como observamos en la imagen, mientras que la boca está localizada en la parte inferior. El mapa topográfico de cada hemisferio del cuerpo está en la mitad opuesta del cerebro. Este homúnculo, el homúnculo sensorial, tiene un aspecto algo menos desproporcionado que el motor, pero sin embargo el rostro, las manos son muy grandes en comparación con el resto del cuerpo, debido a que estas regiones están dotadas de muchos receptores cutáneos. La densidad de estas células en una parte del cuerpo determina el tamaño de su representación cortical. La corteza somestésica recibe la mayor parte de las proyecciones de información sensorial que llegan al cerebro a través del tálamo. Esta parte de la corteza cerebral no se ocupa solo de la estimulación proveniente del mundo externo, sino que también procesa información sobre la propiocepción, quiere decir, la sensación que el cuerpo detecta sobre la posición relativa de los músculos. Este aspecto es fundamental para el movimiento, la postura o el equilibrio, entre otras funciones. El homúnculo motor es la representación cortical de los nervios motores y de los receptores cutáneos correspondientes, que se sitúan en la corteza motora primaria, en el surco central, una región del lóbulo frontal que se encuentra justo al lado de la corteza somestésica. Por lo tanto, los dos homúnculos corticales están cerca uno del otro. La corteza motora primaria es el área del cerebro más importante para el funcionamiento del sistema motor.
Por lo tanto, el aspecto del homúnculo motor es aún más grotesco que el del sensorial. La boca, los ojos, sobre todo las manos, son enormes en comparación con el tronco, con los brazos o las piernas. Esto se debe a la mayor especificidad en la localización de los receptores y nervios motores, muchos menos numerosos que los sensoriales en gran parte del cuerpo, ya que las conexiones sinápticas, que son las que constituyen la base del sistema nervioso, se van a modificar durante la vida en función de la experiencia y de la práctica. El homúnculo motor cambia en una misma persona a medida que pasa el tiempo y difiere más que el sensorial en el plano interindividual. En esta imagen quiero representarles la relación que puede existir entre el homúnculo de Painfeld y los denominados miembros fantasma. ¿Qué quiere decir esto? A veces el dolor no parece venir de algún lado, ni de las instrucciones, ni del cuerpo a través del hipotálamo, sino que resulta ser fantasma. Pero a pesar de ello es muy persistente. Entonces, los pacientes con miembros fantasma viven esclavizados por el dolor producido por algo que no existe o que ya no está y que no les deja dormir o hacer movimientos bruscos, como en el caso del miembro amputado. En este caso, dos autores como Ramachandran y Blakeslee mencionan una explicación sobre los miembros fantasma, en el que indican que existe una pequeña ayuda y sencilla a la vez en el caso de un segmento amputado. Si existiera un pequeño escozor o tal vez dolor en el segmento que ya no está presente, se estimula con una superficie suave como el algodón o una mota de esponja blanda sobre el lado presente. Al frotar esta zona, la sensación de picor o de dolor se alivia. ¿Por qué es esto? Primero, que no existe el efector, pero sí pervive su representación en el cerebro. Entonces, el homúnculo de Painfeld resulta ser un mapa corporal, una representación de la superficie del cuerpo en el cerebro. Pero este mapa neurológico tiene una característica particular, que cada parte del cuerpo está representada en función de su importancia sensorio-motora. Entonces, al estar representado en función a su importancia,
En el hombre, la importancia funcional de los labios, por ejemplo, va a ser diferente al de otro animal. Entonces, las manos, los labios, la boca tienen una representación cerebral de la superficie del cuerpo mucho mayor que el resto. Además, que la representación cerebral de todos estos segmentos que ustedes observan en la pantalla se encuentran de cabeza y las partes que están descolocadas también son importantes, ya que junto a la cara tenemos la mano y los genitales junto a la representación de los pies. Entonces, en el cerebro existe un mapa cortical. El cerebro es una máquina sensorio-motora y esto es como una función que será el de unir los estímulos con respuestas. Esto quiere decir diseñar reacciones a los cambios del entorno. Por lo tanto, el cerebro es como un planeta una enorme representación del mundo o como un mapamundi. Y una de las cosas representadas en él es el cuerpo. En todo caso, como podemos observar en la imagen, tanto la corteza somatosensorial como la corteza motora se encuentran representadas, como decía al inicio, de oreja a oreja.